¿Qué hace el juez? ¿Qué hace el fiscal? ¿Y qué hace la policía en la etapa de investigación? El juez podría no hacer nada, pero es muy importante el órgano jurisdiccional, cateos, es muy importante el órgano jurisdiccional, intervención de comunicaciones, en este caso en México sería federal, es muy importante el juez en la autopsia, en los anticipos de prueba, en los anticipos de prueba. 275, el fiscal acude al juez. 274, el fiscal acude al juez. 304, el fiscal acude al juez en los anticipos de prueba, en la prueba anticipada, y entonces posiblemente se va complicando un poco más una etapa intermedia, perdón, una etapa de investigación en la que cuidado, porque puede ser que también sea un cuento esa, esos plazos, cuando resulta que todo se puede hacer muy sencillo, ¿no? Eh, El fiscal me pide, el imputado está detenido, está el defensor del imputado, está el fiscal, el asesor jurídico. ¿Por qué no puedo hacer un reconocimiento de personas? ¿Por qué no puedo hacer una autopsia? ¿Por qué no puedo hacer una prueba de ADN? ¿Por qué no puedo hacer? No hace falta que pase el tiempo. Y por eso nosotros necesitamos como trabajar en la oralidad. A mí me gusta mucho el mandato en oralidad. Sin embargo, cuando yo explico esto, la policía por un lado o la fiscalía por otro me dice, no, es que la policía y los peritos no van a obedecer si no hay un papelito. Y la policía me dice, es que si no viene el papelito del fiscal, nosotros no podemos proceder. Y entonces empezamos a darnos cuenta de que el tema del papelito es un tema serio, de que el tema del formalismo es un tema serio y de que el proceso mexicano sigue en el siglo pasado con la averiguación previa por el papelito. Cuando yo digo, perdón, pero el fiscal puede agarrar el teléfono y decirle al jefe de homicidios, a ver, espérate un momento, voy a hacer la autopsia, llego con la... No, no, papelito. ¿No? Entonces, lógicamente que la oralidad empieza en los mandatos. Y por eso también la oralidad empieza desde que el fiscal está en el lugar de los hechos y ve el cadáver y ve el arma homicida y ve al imputado y ve a la policía y ve el aseguramiento de la escena y está viendo todo y ya está pidiendo condena. Fragancia. Es muy sencillo el proceso cuando se hace como tiene que ser el proceso. Y por tanto, lógicamente que el fiscal no tiene por qué ir a leer carpetas, si ya tiene todo. Es más, posiblemente en el coche se va con la víctima que le va contando cosas, en caso de fragancia de violación, por ejemplo. Y posiblemente el fiscal acompaña a la víctima de violación al médico forense para ver si, y posiblemente de una vez a la autopsia con el médico forense también en la autopsia, o posiblemente en balística, o simplemente no le da la gana, llega a la oficina, da mandatos a balística, mandato a grafoscopía, mandatos a grafología, mandatos a autopsia, mandatos a todo, y de inmediato en la tarde ya está, o 5 minutos después ya está en la audiencia. Y cuando yo digo esto, la mayoría de los peritos me digan, qué fácil decirlo, José Daniel, qué fácil decirlo. El Ministerio Público, cuando llega al lugar de los hechos, revisa la fragancia, 149, o pone en libertad, 140, ordena la protección del lugar de los hechos, artículo 137, y puede también ordenar contra el imputado medidas precautorias o a favor de la víctima medidas precautorias, artículo 138. Si quiere las ordena y después las pone por escrito. El Ministerio Público puede solicitar la citación al juez, la comparecencia al juez, la aprehensión al juez para la audiencia de vinculación a proceso, pero ese formalismo se da a posteriori. ¿Por qué? Porque el fiscal no está actuando de inmediato, sino que está procesando la prueba. El Ministerio Público recibe por fragancia,
o por caso urgente, da la asistencia consular y le da el derecho de defensa al imputado. ¿En dónde? En el lugar de los hechos. Por eso, a ver, yo llevo años y quizás horas, muchas horas de escena del lugar de los hechos. Y puedo decir lo que estoy diciendo porque he estado muchas horas en el lugar de los hechos, en donde uno ya tiene hasta la sentencia dictada, si pudiéramos hablar así, si a mí me correspondiera dictar la sentencia, o el auto de vinculación a proceso, o el auto de apertura a juicio. ¿Por qué? Porque en la fragancia lo tenés todo. Por eso es muy importante que el fiscal sepa valorar todo esto, tanto los derechos de la víctima como los derechos del imputado, tanto la fragancia como el delito, o en su caso el caso urgente. Y es lógico que el fiscal sepa determinar autopsia, pericia especial, violación de un menor de edad, pericia especial, y puede ser que en el lugar de los hechos ya esté llamando por teléfono para que le pidan la cámara Gesell, y es muy posible que ya esté pidiendo la sala para un reconocimiento de personas, y es muy posible que ya esté citando al juez para un mecanismo alternativo. En el lugar de los hechos es muy posible que se esté cocinando todo. De lo contrario, arma una carpeta de investigación 260-337 y empieza a producir con los informes periciales y policiales. A mí me gusta mucho más que todos los periciales vayan a la policía que hace un informe policial conclusivo, artículo 132, fracción 14, determina cuáles son de ellos medios de convicción o no, que dicen las huellas dactilares que no, que dice balística que no, y empieza a tener ya respuestas sin lectura, con solo la conclusión del dictamen, con solo hablar con los peritos, ya tiene un dictamen, analiza los antecedentes del caso, los medios de prueba, las pruebas, los datos, la licitud o ilicitud, la violación o no violación de derechos, las razones o no de nulidad, la violación o no de derechos fundamentales. En el lugar de los hechos, un fiscal está tomando decisiones esenciales del proceso para la etapa de investigación. Porque la etapa de las decisiones esenciales del proceso está en el juicio, cuando el lugar de los hechos, cuando no hay lugar de los hechos, cuando no hay fragancia, cuando hay una denuncia que lleva a una investigación corta o larga, pero sin fragancia, que exige identificar al imputado, identificar el hecho, cuadro fáctico, cuadro jurídico, cuadro probatorio. Son procedimientos totalmente distintos. ¿Por qué las carpetas nuestras en fragancia duran igual que las carpetas nuestras con una investigación preliminar? Porque estamos haciendo las cosas mal. Porque tenemos que, lógicamente, darnos cuenta de que el proceso es más sencillo de lo que estamos entendiendo. Que el defensor perfectamente puede comprender la necesidad y la rapidez del juez, perdón, del fiscal, y por tanto convencer al juez de que esto es 2 minutos y cocinado todo, pero que nosotros cuando llegamos a un restaurante y nos dicen, no, es que tienen que venir mañana, pues ya no vamos nunca más a ese restaurante. Y eso es lo que nos está pasando con el proceso mexicano, que no nos dan respuestas ya, sino para después, que son demasiado largas, complejas, dudosas y confusas. Hay que resolver en ese caso con enfoque diferencial. Muchas gracias.